Quisiera comenzar con la doctora Tatiana, que sé que se tiene que volar al aeropuerto. Por favor, doctora, cuéntenos, después de que la doctora, bueno, después de escuchar todas las presentaciones, más el análisis que hizo la doctora Virginia, ¿qué tan diferente es al análisis que hicieron? Les cuento que Melissa y Tatiana presentaron el caso en la Junta Multidisciplinaria de sus respectivas instituciones y lo que ellos nos van a decir aquí no es el concepto de ellas puramente, sino es una decisión multidisciplinaria institucional, que es lo interesante. Entonces, las escuchamos. Bueno, en el caso de nosotros en la Foscal, digamos que este es un paciente que tiene digamos que nosotros pensamos que desde el principio este paciente tenía que tener un vaciamiento central porque tenía una gran lesión que se debió haber, digamos que pensamos que se conocía previamente que tenía ese compromiso, digamos que este paciente pensamos que desde el principio tenía que haber tenido un vaciamiento central. Entonces, en este caso que no se hizo y tenemos los hallazgos como incidentales de la tiroidectomía, pues nosotros pensábamos que era importante primero tomarle las tiroglobulinas postquirúrgicas, pues tanto la tiroglobulina, la TSH y los anticuerpos postquirúrgicos y hacer un buen mapeo ganglionar para ver si había necesidad o no de hacer un vaciamiento formal. Podemos proyectar el caso clínico, las 5 diapositivas que yo tenía. ¿Están ahí en el computador? Okay. Siga, doctora, por favor. Bueno, y digamos que nosotros pensamos que si en el caso de que todo fuera normal o todo estuviera saliendo, digamos que negativo, tuviéramos el mapeo negativo, todo negativo, estaríamos de acuerdo con la doctora Virginia a darle los 100 milicurios de yodo en este caso. 200 dijo, doctora. Ella dijo 100, nosotros también dijimos 100. Ok, perdón, es que no había escuchado bien. Entonces, digamos que analizando pues, tus palabras, 2 cosas importantes. Uno, es importante la consideración de los valores de tiroglobulina, anticuerpos antitiroglobulina sí. En la toma de decisiones y, sí, por favor, y el tratamiento inicial les parece que le quedó cortico. El tratamiento quirúrgico, la extensión fue insuficiente. Sí. Doctora Melissa. Bueno, buenas tardes. En la Fundación Valle del Lili analizamos pues, con la Junta de Tiroides el caso. Primero, pues que fue una de las tareas que nos puso el doctor Llamas y es mirar qué faltaba adicional en los datos de la historia clínica del paciente. Pues nos hubiera gustado saber un poco más de sus antecedentes, si tenía antecedentes familiares de cáncer de tiroides, radioterapia, etcétera. Asimismo, pues los cirujanos me preguntaron ¿y cómo llegaron a hacer una tiroidectomía? ¿Cuál fue el plan quirúrgico inicial? ¿Fue un paciente que tenía un Bethesda 4 o 5 o fue un 3 y simplemente hicieron una biopsia de congelación, etcétera? Porque sí les llamaba mucho la atención que no se hiciera el vaciamiento ganglionar central, dado los hallazgos intraoperatorios que describen con el compromiso muscular y de la fascia pretraquial. Ellos sí están de acuerdo en que se debe hacer vaciamiento central. En la Fundación Valle del Lili siempre se hace tiroidectomía total más vaciamiento central. Adicional a eso, pues los patólogos sí nos mencionaban que sí les gustaría saber un poco el diámetro de cada uno de los focos, pues como algo descriptivo según el informe de patología. Y ya parte pues, de nuestro grupo ya de médicos nucleares, pues muy similar a lo que decía la doctora Tatiana y la doctora Pubul, pues la tiroglobulina, anticuerpos, TSH, ecografía, pues por los hallazgos de esa ganglio con extensión extraganglionar, tenía unos 12 milímetros, pues que no es importante, es significativo y ese ganglio peritiroideo nos hace sospechar que pueden haber otros ganglios alrededor. Nosotros no realizamos barrido diagnóstico preterapia como dice la doctora Pubul, sé que en España se hace. Pues obviamente a nosotros es muy complicado la parte de EPS, autorizaciones y además pues el efecto de stoning que también para nosotros pues nos alargaría un poco el proceso de la yodoterapia. Estamos de acuerdo en que hay que hacer yodoterapia. Ya la dosis, pues en el grupo cada uno dijo una dosis diferente, los 4, pero al final pues sí estamos algo muy similar a 100 milicurios de yodo y máximo 120. Según los niveles de tiroglobulina. Lo que pasa es que ahí es donde empezamos con la variabilidad.
Entonces vemos aquí una tendencia en hospitales que quedan separados, uno en Bucaramanga, otro en Cali. Definitivamente parece que el vaciamiento central sigue siendo en Colombia el profiláctico, sigue siendo la escuela, a pesar de que todos sabemos, en el Instituto Nacional de Cancerología también, a pesar de que las guías cada vez hablan más más en contra, digamos, de esa. El doctor Mauricio quisiera hacer alguna anotación sobre lo que se ha dicho. No, yo estoy totalmente de acuerdo contigo porque generalmente el vaciamiento central tiene, cierto, unas indicaciones precisas, pero se sigue haciendo de manera regular y el problema es principalmente el chicharrón grande, es el hipopara. Y nosotros, por ejemplo, es diferente cuando opera el cirujano de cabeza y cuello, ¿cierto? En el Registro Nacional de Cáncer que hicimos, cuando operaba cirujano de cabeza y cuello, el hipopara transitorio, que se define como hasta 6 meses después de la tiroidectomía, era del 12%. Y el permanente, que es después de 6 meses de la tiroidectomía, era de 1,3%. Pero cuando lo operaba un cirujano general o un cirujano no de cabeza y cuello, el hipopara persistente era del 26% y el permanente del 82%. Eso creo que es peor que tener cáncer. O sea, el hipopara realmente es una condición maluca para los pacientes, es realmente altera su calidad de vida y eso deberíamos empezar a replantearlo. Por eso cada vez somos como más estrictos en no hacer vaciamientos centrales a los tumores pequeños, ¿cierto? 1 o 2 centímetros que no tengan compromiso multifocal porque hay formas de evaluarlo, pues imagenológicamente antes. Pero esta paciente, pues ya así como está, sí, claro, yo estoy totalmente de acuerdo en que el momento que le vayan a hacer el rastreo le demos tiroglobulina, antitiroglobulina y 100. El doctor Romero, definitivamente el tema ganglionar es importante para algunos, inclusive he leído recientemente que propone el doctor Gossein, que tiene que ver con la ICCR, él propone que lo último que debería escribir el patólogo en el reporte es el tipo celular, o sea, la parte de qué tipo de tumores, porque todo lo demás es muy importante, inclusive más importante, y la parte de ganglios linfáticos para algunos pesa más que todo lo demás. Este paciente tiene un solo ganglio comprometido que tenía un foco tumoral de 12 milímetros y tenía extensión extraganglionar presente. ¿Le falta carne a eso para decir que es de riesgo o definitivamente debemos hacer algo al respecto? Bueno, vale la consideración igual, entendiendo que prequirúrgicamente un tumor más de 3 centímetros que al estudio radiológico mostrar extensión extratiroidea tenía que irse a vaciamiento. Uno pretesta, sabía que probablemente hay más ganglios positivos. Entonces, esa es la primera consideración. Evidentemente, los peritiroideos se van para el grupo de los centrales. El vaciamiento es un N1A. Es subóptimo porque solo tiene 3 ganglios, entendemos que como vaciamientos menores de 6 todos son subóptimos. Sin embargo, la metástasis no es una metástasis pequeña, es una metástasis de 1,2 centímetros con extensión extraganglionar. Sabemos que en ganglio linfático, más que el número de ganglios comprometidos, es la extensión extraganglionar la que determina probablemente el riesgo de recurrencia. La posibilidad de recurrencia por extensión extraganglionar va entre el 27 y el 30%. Entonces, a pesar de que sean muy pocos ganglios, los ganglios están dando un riesgo muy alto, pero evidentemente es un vaciamiento subóptimo. En relación a la consideración que decía la doctora que quería saber un poco más sobre los otros focos tumorales, en patología, como yo siempre he dicho, nunca se asome absolutamente nada, pero lo que se dice es que uno debe reportar simplemente el foco que sea de mayor tamaño o si siendo multifocal el tumor, el segundo foco sea mayor de 1 centímetro. O si el foco siendo menor del tamaño o más pequeño que el nódulo dominante, si es de histología más agresiva, sí reportarlo como otro tumor. Entonces uno mal entendería que probablemente estos focos no son diferentes al original, probablemente eran de menores de 1 centímetro, pero evidentemente sí le pega un T3B, eso y demás. Y pues yo no establezco terapéuticas, a Dios gracias, pero pues estaría considerando también el tratamiento que ustedes están sugiriendo. El caso de Aposta se hizo un poquito cojo, porque yo lo que quería era pues motivar precisamente la discusión, que me digan qué le está haciendo falta, pues qué exigencias tendrían ustedes adicionales para hacer la toma de decisiones. Claramente han exigido, pues la tiroglobulina es algo importante, no sé,
si ustedes leen el consenso de Martinica, se habla mucho de el estado posoperatorio de la enfermedad, antes de tomar decisión. Y dentro de la evaluación del estado posoperatorio de la enfermedad, pues sí, se considera en algunos casos hacer rastreos preablativos, y hay pues una tendencia en algunas escuelas, eso pues muy controvertido, ya lo comentaron. Algunos le harían ecografía, le harían… Mira que en este caso nosotros, como tenemos un vaciamiento que se nos quedó cojo, pues nosotros sí creíamos que era muy importante hacerle una ecografía o un mapeo ganglionar posquirúrgico. Sobre todo en este caso que nosotros dijimos, este necesitaba el vaciamiento y no se le hizo, pues por lo menos revisemos que no tenga nada antes de continuar con los siguientes pasos terapéuticos. Entonces, digamos que no siempre de rutina se hace, pero en estos casos que uno siente que como que nos faltó, que faltaron cositas, pues preferimos hacerlo. Yo ahí, pues eso sí es una opinión personal, también creo que es muy importante la valoración del médico nuclear, el examen físico. Muchas veces nos ha ocurrido este tipo de casos y detectamos ganglios clínicamente palpables. Y ya con eso, pues yo ni siquiera, pues ya voy de una vez a un BACAF guiado por ecografía donde voy a hacer las dos cosas. Y es muy importante el palpar los pacientes. Realmente uno hay veces subvalora esa consulta y yo creo que es básica, primordial, uno siempre poder valorar los pacientes. Muchas gracias, doctora. Importantísimo. El doctor Mauricio, en algunas juntas médicas en las que yo he estado, cuando se leen los valores de tiroglobulina, alguien dice, sí, pero el valor de tiroglobulina, por decir algo, el valor de referencia es de 15 a 110, algo así, dependiendo del tipo de ensayo, porque ahorita hay otro ensayo que tiene, lo normal es menor de 4.1, bueno, uno de micropartículas o algo. Perdón que no sea muy técnico al respecto, pero el endocrino a cargo de la junta dice entonces, bueno, este paciente tiene el anticuerpo en 70, está dentro del rango normal, por lo tanto podemos estar seguros de que esa tiroglobulina que está en 0 no está interferida. ¿Usted está de acuerdo con eso, doctor? Como te digo, no hay un punto de corte de anticuerpos. Probablemente Felipe siempre nos ha molestado con eso, y es que si hay anticuerpos positivos, la tiroglobulina no es fiable, no es tan interpretable. Lo que sí hay que tomar es todo en conjunto, ¿cierto? Digamos, esta paciente pues ya tenía extensión extratiroidea, tenía compromiso ganglionar. Entonces, pues ahí, si la tiroglobulina te sale en 5 o en 6, pero tienes anticuerpos, pues probablemente no te vaya a cambiar mucho el pronóstico y lo que vayamos a hacer. Diferente a si tiene una tiroglobulina por ahí en 60 con anticuerpos positivos, porque ahí sí estamos obligados a hacer un estudio imagenológico extensivo antes de dar, ¿cierto? O antes de dar la terapia. Ese sería el cambio, pero no hay un punto de corte que te diga con confianza. Probablemente con los ensayos inmunoanalíticos, los inmunoassays del 2018 para acá, con los anticuerpos, si están por debajo de 30 o por debajo de 20 en algunos otros kits, uno sí diga, bueno, esa tiroglobulina sí es confiable o no, pero no tenemos un punto de corte para decir con tranquilidad, esa tiroglobulina sí está interpretable o no. Doctora Virginia, le voy a dar la palabra en un minutico, disculpe, me hago un mensaje, no se vayan, todo el mundo tranquilo, el checkout los va a esperar, nadie tiene que salir corriendo a hacer checkout, es un mensaje importante. Antes de darle la palabra a la doctora Virginia, para terminar el tema de los anticuerpos, he escuchado, bueno, he leído que los anticuerpos, los valores de referencia que están establecidos es para tiroiditis linfocítica crónica, no para cáncer de tiroides, y entiendo que en cáncer de tiroides con valores mucho más bajos que los que pues, marca para la tiroiditis linfocítica crónica podría interferir la tiroglobulina. Por eso te digo, con los nuevos tienes que estar por debajo de 20, porque normalmente los que utilizamos tienen un rango de referencia hasta 100, 120 en algunos laboratorios. Esos si están positivos ya te interfieren, ¿listo? Ya está interfiriendo, pero con los nuevos sí tienes que tener por debajo de 20 miliunidades por mililitro. Doctora Virginia, que yo veo que está que se habla, por favor, ¿qué nos quiere contar?
que bueno, que estoy impresionada, ya os dije con los ponentes anteriores. Me gustaría haceros dos preguntas a todos, a Tatiana, a Melissa y al experto en tiroglobulina. Primero, al experto en tiroglobulina, ¿qué opinas del artículo de Oncotarget que te ha sorprendido? Que nos des tu opinión. Y a Melissa y a Tatiana, y también a nuestro compañero de tiroglobulina, y a ti, Augusto, ¿qué pasaría sin el rastreo preablación que en Galicia le haríamos? Tenemos un rastreo, bueno, con débiles restos tiroideos, pero una tiroglobulina de 300 sin anticuerpos. ¿Le haríais FDG? ¿Le cambiaríais la dosis? A ver, respuestas. Antes de administrar la terapia con yodo, dice usted. Sí, claro. ¿Alguien quiere...? Es que no le... Entiendo que la pregunta es básicamente un paciente que se presente después de cirugía con un valor de tiroglobulina muy elevado, por ejemplo 300, ¿qué le haríamos antes de darle la terapia con yodo? ¿O le damos terapia de alta dosis de una vez sin más? Llegamos O le hacéis una FDG, un PET FDG. Es que llegamos a lo mismo. Yo creo que es que a este paciente le falta cirujano. Es así. Entonces, pues según yo, posiblemente si este paciente tiene esa tiroglobulina, debe tener más ganglios y posiblemente no podemos descartar que tenga compromiso metastásico pulmonar. Nosotros hacemos ecografía en ese caso, le hacemos un TAC de tórax simple y pues si no vemos ningún otro factor de riesgo no le hacemos el PDFDG de rutina. Hay casos especiales que nos hemos encontrado un patrón macro desde el principio, macronodular en pacientes jóvenes que uno dice esto no es normal, o sea, estos pacientes realmente sí está muy avanzado, no es el típico cáncer de tiroides y pues un papilar. Entonces en esos casos que sí ya nos llama la atención las haríamos después un PDFDG, pero primero empezamos con la ecografía y el TAC. Yo creo que por la cercanía con Cali hacemos casi lo mismo, ¿sí? Debemos siempre descartar que haya un remanente, porque esos niveles pues obviamente son francamente patológicos, obviamente por encima de 500 sospechamos metástasis pulmonares, por encima de 1000 en hueso, pero 300 nanogramos por mililitro en un posoperatorio, si ya llevamos más de 4 semanas, probablemente es francamente patológico y es obligatorio descartar que no haya un remanente. Lo más frecuente pues obviamente sí es el cuello, ¿cierto? Pero obviamente estamos obligados a tener imagen. Si me preguntas si un TAC versus un PET, pues obviamente primero empezamos a descartar porque con 300 probablemente sí sea un foco grande y podamos ver, pero generalmente concordamos y hacemos lo mismo. Pues precisamente nosotros por eso hacemos medición de todos los anticuerpos, las tiroglobulinas y el TSH postquirúrgico, para eso nos ayuda también a tener una muy buena idea de cómo va el paciente. Nosotros aquí no hacemos el rastreo, entre otras porque la preparación aquí, a diferencia de España, es un poquito más largo porque nosotros tenemos sal yodada. Entonces, ese proceso para el paciente, quitarle esa influencia del yodo de la dieta, pues es un poco más largo que el de España. Y luego el sistema de salud aquí también es un poquito más complicado, entonces hacer el rastreo, digamos que también pensamos que el stunning es una cosa que es importante, entonces nosotros por eso no le hacemos el rastreo, pero creo que tenemos un montón de herramientas. Nosotros también haríamos imágenes convencionales antes de pasar a un PET y dejaríamos el PET solamente en esos casos de enfermedad de altísimo riesgo o enfermedad que debuta francamente muy agresiva. Sí, es que yo creo que el escenario se pone verdaderamente complejo cuando yo preparo al paciente, le pido sus valores de laboratorio justo antes de administrarle el yodo, tiene la tiroglobulina en 300 y me sale el rastreo negativo. Ahí empieza Cristo a padecer, porque tengo lo que llama ATA, una tiroglobulinemia desproporcionada, y ahí tenemos que entrar a buscar seguramente enfermedad desdiferenciada, ¿no? Probablemente ahí sí, eso sea indicación de PET, ¿cierto? La otra es descartar anticuerpos heterófilos,
si el paciente no tiene estructuralmente ninguna imagen, veíamos que no hay una variante agresiva ni nada y sale una tiroglobulina desproporcionada, entonces pensar en anticuerpos heterófilos es muy raro, uno de cada 1000 pruebas, pero hay que descartarlo en esos pacientes. Pero lo primero sí es pensar en que hay una desdiferenciación ¿Qué como rasgos tal. tienen los pacientes a riesgo de tener anticuerpos heterófilos elevados? No, muy baja, es uno en cada 1000 pruebas. Uno no puede adivinar quién No. puede tener más riesgo. No, Que decían que pero, mascotas, pero sí. la clave es que es un paciente que está muy bien, no le ves absolutamente nada y te sale una tiroglobulina en las nubes. Pues para nosotros tomar la decisión de una terapia con yodo es una cosa, la otra es qué dosis administrar. Doctora Virginia, ¿qué desea decir? No, preguntarle a Mauricio, que me ha encantado tu charla, eso, un poco lo que te preguntaba antes, ¿no? Pues, ¿qué valor le das tú a la tiroglobulina posoperatoria después de 6 semanas de la cirugía sin estimular? ¿Qué niveles, no, qué opinas tú de si una tiroglobulina, si vale, si ese valor que decía el equipo, el artículo de Oncotarget es válido o no? Sí. Sí, cuando está por debajo de 0,1 nanogramo por mililitro y no tienes anticuerpos antitiroglobulina, ese valor predictivo negativo es absolutamente alto, 94.2% para que no tenga nada más el paciente. Entonces, probablemente uno vaya más tranquilo. Y la idea de estimular un valor o estimular a ese paciente con TSH recombinante o quitándole la levotiroxina, probablemente no te vaya a adicionar nada porque hay estudios que demuestran que si mal no recuerdo, uno de 67 pacientes fue el único que tuvo una tiroglobulina mayor de 1 nanogramo por mililitro después de estimularla. Y solamente uno de 138 en el otro estudio tuvo un valor de más de 2 nanogramos por mililitro y ninguno tuvo recurrencia. Entonces probablemente esos valores tan bajos, sin anticuerpos y sin evidencia imagenológica de lesión, ya lo deje uno más tranquilo y no haya probabilidad de molestar al paciente haciéndole más pruebas. Y yo creo que por último, no debemos desconocer el valor de lo que llaman en ATA los factores locales. Entonces, ahora que han mencionado que a este paciente le faltó cirujano, siempre, yo creo que lo confieso, parte de la historia clínica que yo hago es el nombre del cirujano, es un factor de riesgo necesariamente, y creo que sí, la cirugía en manos no expertas es lo que nos da de comer muchas veces, porque cada vez más el llamado es a dar terapias más bajas o inclusive a no tratar con yodo radioactivo pacientes incluso de riesgo intermedio. He estado viendo recientemente conferencias de la ATA y estoy escandalizado, pues siguen tumores hasta de 1.5 centímetros, los someten a vigilancia activa incluso sin cirugía. Negocian mucho con los pacientes y bueno, en fin, y yo digo, pero bueno, tiene que cumplirse unas condiciones de base y necesito un patólogo y necesito un endocrino y aparte pues de ser yo y necesito el cirujano. Que ustedes ¿qué tanto los afecta en el entorno actual el tema de los factores locales que tienen identificado en sus respectivos sitios de trabajo? Pues yo creo que Aparte del cirujano. yo ya tengo identificado, uno en el barrio de posterapia identifica quién es buen cirujano y quién no, ¿no? Y también la curva de aprendizaje, realmente pues es algo que uno va viendo en la trayectoria y pues se va conociendo también pues en ciudades pequeñas como Cali, uno va mirando cuáles son los cirujanos en donde tienen mayor experiencia. En cuanto a lo que mencionaba, doctor, de la dosis, los estudios, ahorita en este momento pues hay varios estudios prospectivos en cuanto a la dosis de yodo. A mí me tiene impresionado el estudio ION que están haciendo en Inglaterra. Se supone que en marzo del 2023 ya vamos a tener unos resultados que son muy llamativos, que cogieron 2 brazos, yodo, no yodo, pacientes de bajo y riesgo intermedio, incluyendo N1A, T3, y uno dice, bueno, vamos a ver qué sale. Y además el brazo es con dosis de 30 milicurios, ¿no? Que es muy similar a lo que ya pasó con el estudio Hilo del 2019, en donde ellos sí ya vieron que no hay diferencia en el riesgo de recurrencia de los dos grupos. Si uno da 30 o da 100 en un T3 o en un N1, ellos dicen que es de 7,1 el riesgo de recurrencia y el otro de 9,1, o sea, realmente no hay diferencia estadísticamente significativa. Eso
Personalmente me da un poquito de escozor. Poco No, tiempo de seguimiento, ¿eh? Poco tiempo de seguimiento, dice la poco doctora. tiempo, sí, claro, Virgi, eso, además porque, pues, pero tú te pones a ver, el ION lo están haciendo mínimo 5 años y algunos a 7. Entonces, pues al final también nos llegamos a lo siguiente, este cáncer es de lento crecimiento, ¿y cuántos hemos tenido recidivas de pacientes, un N3, un N1A, un T3 que se le dio yodo hace 19 años y vuelve y recae 20 años después? Obviamente son excepcionales. Pero yo creo que también, como dices tú, uno tiene que también tener como un equilibrio, no puede ser todos bajo riesgo, todos intermedios no se le da yodo, porque es que ese es el gran paradigma que tenemos. Sí, insisten en que muchos Hay de que los... individualizar. Insisten en que muchos de los pacientes, incluso de riesgo intermedio, al momento de darle yo, seguramente ya están curados solo con la cirugía, dicen ellos. Yo no sé. Claro, pero llegamos al mismo punto. ¿Y el cirujano qué tal? Yo creo que es clave la estratificación dinámica del riesgo del paciente, porque yo no puedo dejarle a ese paciente el miedo toda la vida de que va a recaer, de que va a tener cáncer otra vez cuando es de un riesgo casi inexistente. Y tampoco puedo, ¿cierto?, al paciente que está muy malo decirle, no, este cáncer, vea que no le va a pasar nada ni nada. O sea, el dinamismo de la estratificación en cada consulta va a cambiar. Puede que en un año tengas bajo riesgo de recaída, pero en un año y medio pronto tienes lesiones, tienes una tiroglobulina que se duplicó y ya te cambia el riesgo. Entonces, esa clasificación dinámica del riesgo sí nos permite jugar con eso. Obviamente los factores locales al principio te van a determinar mucho, pues el cirujano, el seguimiento, los kits de medición de la tiroglobulina, porque a veces son tan malucos, entonces cambian con el tiempo, pero yo creo que lo clave es eso, ¿cierto? Ya que ustedes están en el seguimiento y toda la cosa, la idea es siempre en cada consulta decirle, bueno, ¿de dónde venimos, dónde estamos y para dónde vamos? Porque eso sí le va a cambiar a la vida Y del definitivamente uno de los factores locales es pues, la calidad del patólogo, la calidad del reporte de patología y la capacidad de interpretación que el clínico tiene de ese reporte, que a veces pues, no la sabemos todas. Y yo veo que uno de los factores que confunde mucho a los nucleares a la hora de decidir dosis es el tema de la extensión extratiroidea, que Alfredo ya nos explicó muy bien. Sin embargo, a uno, Alfredo, le llama la atención dos cosas. Primero, que haya desaparecido el T3 microscópico, pues anteriormente la extensión extratiroidea microscópica era T3, ahora simplemente no aparece en el TNM porque no da riesgo de mortalidad, no disminuye la supervivencia, aparece el T3B. Pero por otro lado, ATA sigue teniendo la extensión extratiroidea microscópica verdadera en riesgo intermedio. Entonces, ¿qué valor le damos, Alfredo, a la microscópica? ¿O qué pequeños detalles de la patología nos pueden decir que así sea microscópica sí tiene mayor riesgo o hay que juntarla con otros factores de riesgo? La extensión extratiroidea microscópica que le debe poner, no en riesgo, sino que ponerle pilas es que sea verdadera. Esa es la más importante y todo demás. El punto es que ATA está en 2015 y vamos en 2023 y todo esto es dinámico. Entonces, mientras que ATA no saque el riesgo de la extensión extratiroidea microscópica, vamos a caer en ese mismo grupo. La extensión extratiroidea microscópica en un paciente R0 o R1 sin evidencia macroscópica de tumor no tiene riesgo. Entonces, creo que sí hay que evolucionar en ese momento y andar un poco más adelante. Estamos hablando de la verdadera, obviamente, pues porque la extensión al tejido graso, Nada. peritiroideo. Nada, pero si yo tengo una extensión de esa tiroidea verdadera con un paciente R0 con unos valores de tiroglobulina menores de 0,1, me quedo tranquilo. ¿Y qué hacemos con la parte posterior de la tiroides que no tiene? Pues de rutina los patólogos en el informe de patología estamos procurando marcar tanto la cara anterior como la cara posterior con un color diferente a la tinta china, de modo que haya la extensión de esta tiroidea. El problema es que definir el T3B en la pared posterior es imposible, lo que es una correlación entre lo que el cirujano ve y lo que radiológicamente le queda residual, más la tiroglobulina postoperatoria. Doctora Virginia, usted nos haría el honor de hacer una declaración de cierre para dar por terminada la sesión. Hombre, muchísimas gracias. Yo lo que me gustaría decir, si me lo permitís, es el altísimo nivel que tenéis en Colombia. De verdad que estoy gratamente impresionada. Segundo, volver un poco a las conclusiones que yo creo que
estáis de acuerdo, estamos de acuerdo todos, ¿no? Individualización de los tratamientos, cada vez más parámetros moleculares o bioquímicos, con el anatomopatólogo y el especialista en laboratorio de tiroglobulina como cabezas, y yo creo que nada más, que sois estupendos y que 1.000.000 de gracias por invitarme. Bueno, mil gracias. Obviamente se nos quedan muchos temas por fuera, el cáncer avanzado, la biorefractariedad. Bueno, gracias a Dios tenemos mucho tema para seguir haciendo reuniones. Muchas gracias a los ponentes, muchas gracias, doctora Virginia. Ya casi es hora de irse a dormir. ¿Qué horas tiene allá? Muchas gracias a todo el mundo. Aquí son las 8:20. Ah, bueno, no, está temprano. Hora de celebrar. Hora de celebrar el domingo. A todos muchas gracias. Muchísimas gracias. Mauricio, Alfredo, Tatiana y Melissa. Un beso.